que escriba las memorias, él dice que sí, pero que la publiquen no con su nombre, sino como el hombre de los lobos. Y él se adopta bajo ese nombre y se escuda bajo ese nombre y sobrelleva toda una vida de esa forma. Entonces, eh, el hombre de los lobos también tiene una vida muy dedicada a anular todo lo que tuviera que ver con el deseo, y eso es lo que voy a trabajar también con ustedes, pero empecemos por la primera parte, que es el interés de Freud por los sueños, y vamos a irnos con esto, con esta foto famosa de Freud con Fliss, los grandes amigos. Estamos en 1890, cuando empezaba la amistad, 1887. La amistad dura 17 años hasta 1904. Entonces ahorita estaba en todo su esplendor. Bueno, la primera fecha que Freud se interesa por los sueños, 1882, escribe cartas de amor con su prometida, ella le cuenta los sueños, le pide que le cuente los suyos, y pues por ahí va. Pero es interesante ver cómo Freud, eh, esta cuestión de los años, porque 1882, 1894, o sea, 12 años después, le comunica a su amigo Fliss que él ya sabe cómo interpretar los sueños. Pero es un año después, el 24 de julio de 1895, que tiene el famoso sueño de la inyección de Irma. Ujú, Ese sueño de la inyección de Irma, para muchos psicoanalistas, es el descubrimiento del psicoanálisis. Es ujú, cuando Freud plantea el psicoanálisis. Para otros es el capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Pero este sueño es fundamental, eh, porque Freud, después de 5 años, le escribe a Fliss en una carta, le dice: ¿crees verdaderamente que un día habrá en la casa una placa de mármol en la que pueda leerse: aquí el 24 de julio de 1895 se reveló al doctor Sigmund Freud el misterio de los sueños? Realmente esa casa era un lugar de veraneo, era un hotel, y ahí en el hotel está la placa, esa está la oh, placa, y es un hotel cerca de Viena, en donde Freud veraneaba con su familia. Es ahí donde tuvo el sueño, y es ahí en donde está la placa. Ahora, hay aquí un tema importante, porque en 1896, estoy dando fechas porque es muy importante: 94, 95, 96, eh, ocurre algo que es trascendental en la vida de Freud, el 23 de octubre de 96, y es la muerte de su padre. El 2 de noviembre le comunica a Fliss lo siguiente: a causa de esa muerte resurge todo, y le narra un sueño que él titula Cerrar los ojos. Para Diderot, se trata de un viraje en la vida interior de Freud que repercute en toda su obra. La idea de realizar, de hecho, un autoanálisis sistemático y de escribir un libro sobre los sueños surgió a partir de la muerte de su padre. Es ahí donde Freud se propone escribir una obra de los sueños. Vamos a ver, 1908, hay un prefacio que Freud hace a la segunda edición de la interpretación de los sueños. Vamos a ver qué dice Freud. Para mí este libro posee otra significación, aún una significación subjetiva, que solo comprendí una vez terminada la obra. Comprendí que era un trozo de mi análisis, mi reacción ante la muerte de mi padre, es decir, ante el acontecimiento más importante, ante la pérdida más desgarradora en la vida de un hombre. Y al descubrir que era así, me sentí incapaz de borrar las huellas de tal influencia. Es interesante ver la repercusión que tiene y el compromiso que establece Freud con la interpretación de los sueños, y podemos hasta pensar en una metáfora: termina la interpretación de los sueños, y con la interpretación de los sueños, como bien se dice, Freud se hace el padre del psicoanálisis, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte, Freud
el duelo, de acuerdo a Conrad Stein, dice, Freud realizó el duelo por la muerte de su padre a partir de cuatro sueños, que son conocidos los cuatro sueños de Roma. Freud realmente va a Roma en 1901. Si vemos las fechas, concluye la interpretación de los sueños 1899, pero se la publica en 1900, y coincide con lo que es su autoanálisis, termina cuando termina el duelo por la muerte de su padre. Al mismo tiempo, que termina la interpretación de los sueños, la relación con su amigo, su gran amigo, se pone muy tensa, que de hecho ya esa tensión llevó a que 3 años después, en 1904, se diera la ruptura con Fliss. Y entonces, si vemos los puntos de coincidencia, lo que implica la relación de un autor con su obra, yo siempre lo he pensado en términos de el autor escribe una obra. En el momento en que esa obra está escrita, es suya y no al mismo tiempo. Sin embargo, si lo puedo decir en estos términos, la obra tiene vida. Tiene vida en la medida en que la obra interpela al autor. Es decir, lo que ha escrito no queda así nada más con un papel que escribió. Es como si la obra, ¿y tú qué con esto? Le dijera, ¿y tú qué con esto? Y está en juego el proceso de escritura y lo que implica ese antes y después de haber escrito la obra y de haber publicado la obra. Algo que podemos pensar que es una de las obras que más le gustó a Freud de todo lo que había escrito es esta y Tótem y Tabú. Son sus obras preferidas. Pues esta es la predilecta y que estuvo acompañándolo a lo largo de toda su vida. Eh, Ahora, si pensamos una cuestión muy importante, el sueño, cuatro sueños de Roma son con los que Freud elabora la muerte de su padre. Entonces quiere decir que el sueño es parte de lo que Freud habla sobre la elaboración. No es nada más una producción del inconsciente, implica un proceso de elaboración. Y en ese sentido, voy a citar algo sobre la elaboración psíquica. En su trabajo Recordar, Repetir y Reelaborar de 14, Freud dice que la elaboración es la parte del trabajo que ejerce el máximo efecto alterador sobre el paciente y la que distingue al tratamiento analítico de cualquier influjo sugestivo. De hecho, si nosotros lo pensamos, eh, la escucha, lo que se habla de la escucha analítica, además del contenido del relato mismo que surge en las sesiones, la escucha analítica verdaderamente va dirigida al proceso de elaboración. ¿Qué procesos están en juego? ¿Qué temporalidad está en juego en ese proceso? Lo que quiere decir que la escucha analítica no es cualquier cosa, es algo complejo. Y esto nos indica también la escucha analítica, qué procesos están en juego, cuándo debo intervenir, cuándo debo callar. Y otra cosa que nos dice Freud, nos dice, este trabajo de elaboración se encuentra con la presión que ejercen las resistencias. El analista no debe acortarlo, sino que debe acompañarlo pacientemente, pero sin exigencia, como un guía de montaña. En otro momento Freud dice, es que este análisis fue muy largo, pero este análisis fue largo porque es el tiempo que se requiere para llegar a las profundidades del inconsciente y a los aspectos más arcaicos que están en juego en el análisis. Vamos a quedarnos con esta idea porque después vamos a ver cómo hay cuestiones en el mismo caso que contradicen a lo que Freud sostiene en algunas de sus posturas. Otro punto, el consejo al médico en el tratamiento psicoanalítico del 12. La tarea del analista consiste en hacer consciente lo reprimido que en el paciente existe como material inconsciente, pero no puede mostrárselo al paciente de una vez por todas, sino que debe guiarlo en el trabajo de elaboración que ha de llevar a cabo sobre ese material, debe señalarle los caminos
que puede recorrer para llegar a ello. El analista es como un guía, él, él es el que camina, él es el que trabaja, él es el que produce el sueño, los síntomas, lo que sea, y el analista está únicamente como para decir, por aquí vamos. Ahora, lo interesante de esto, con respecto a la escucha analítica y los procesos de elaboración, podríamos pensar si se produce como un proceso de elaboración, pensemos en lo que Freud dijo sobre las formaciones sustitutivas. Las formaciones sustitutivas, donde se comprende el síntoma, pero tiene un apartado, es el lapsus, el sueño, las fantasías, actos fallidos, todas estas formaciones sustitutivas. Podríamos pensar que entonces se puede llegar a dar en los procesos de elaboración una especie como de vasos comunicantes. Uno interpreta un sueño, pero evidentemente hay restos de ese sueño que quedan y que tienen un peso por su contenido y por su insistencia en la repetición. Y esa repetición no necesariamente va a regresar en otro sueño. Esa repetición puede regresar en un olvido, en un acto, en un acting, en un lapsus. Es decir, hay diferentes momentos en donde la elaboración se manifiesta, por eso procesos psíquicos que se manifiestan de diferentes formas y que se prestan a ser leídos en el proceso del análisis. Yo recuerdo que hace mucho tiempo leí un trabajo que me gustó y me llamó mucho la atención de un psicoanalista francés que falleció ya hace tiempo, que era Michel Silvestre, en donde expone un caso de histeria complejo con los síntomas, toda la situación de historia y los conflictos que se jugaban ahí. Y lo más interesante del caso es que en un momento del análisis, la paciente tiene un sueño y él dice, ese sueño no tuve necesidad de interpretarlo porque el sueño en sí mismo era ya una interpretación a todo lo que venía elaborando la paciente. Y a partir del sueño hay un cambio de vía, digamos, en el sentido. Entonces, cuando digo es importante saber cuándo callar, imagínense esta situación en donde un sueño o una fantasía da una cierta resolución a algo que estaba en juego en ese momento, en un conflicto, en una tensión, en el análisis, y eso mismo es la resolución. En el momento en que uno interviene y quiere interpretar o sobreinterpretar, puede ser que lo que haga es restar el efecto que había tenido el sueño en sí mismo. Esto me lleva a dos temas. Por una parte es el pensar que Freud dice en otro momento, ¿cómo es que me interesé por los sueños? Me interesé por los sueños porque mis pacientes al hablar, 1895, díganme todo lo que se les ocurra, los pacientes empezaron a contarle los sueños. Y entonces él dijo, bueno, pues, perdón, él dijo, bueno, pues voy a seguir lo mismo como trabajo los síntomas, voy a seguir esa ruta para trabajar los sueños. Y así lo hizo en un inicio. Ahora, lo interesante es que después, en 1903, el método psicoanalítico de Freud dice es necesario recorrer esas vías, pero no exactamente en sentido contrario. Uno tiene que buscar nuevos recorridos, nuevos caminos que abran nuevos espacios. Y entonces no es únicamente esta relación del hipnotizador siguiendo el camino directo al momento que lo ocasionó, sino es sobre las asociaciones, buscar nuevas formas, nuevas rutas de cómo dar cuenta a eso que está sucediendo. Entonces tenemos un primer momento en donde Freud dice, voy a tratar al sueño como si fuera un síntoma, y un segundo momento, interpretación de los sueños, en donde Freud va a entonces, a partir de ahí, a trabajar los síntomas como trabaja los sueños. Ese es el punto en el que nos encontramos ahora. eh, algo que con todo esto que estamos hablando de procesos de elaboración,
Algo que me he encontrado y lo que se habla de qué sucede en la clínica hoy en día, una de las cuestiones es que muchas personas, y hablo de personas que son profesionistas, personas que son destacadas en su actividad, que tienen pues un nivel profesional, que tienen cierta cultura, y cuando uno les habla sobre su historia, sobre su propio discurso, dicen, es que no entiendo lo que me está diciendo. Y es algo que a mí no me sucedía hace unos años, porque uno hablaba y era suficiente como para dar cuenta de que una palabra invita a otra palabra y salen las palabras. Pues ahora no, y me he encontrado con muchas situaciones así. Entonces, lo que hago ahora es, tengo cómo estimular la asociación libre. Entonces, lo que hago es crear escenas a partir del discurso que me dicen, incluso llegué a un momento claro, no entiendo eso que es tan claro también, puede ser, pero llegué a un momento en donde dije, vamos a dividir el discurso y vamos a dividirlo como si fuera una obra de teatro. Primer acto, sucede esto, veo todos los elementos siempre basados en el discurso. Segundo acto pasa esto y tercer acto pasa tal cosa. Ah, ya entiendo. Entonces, pum, pum, y ya sale la palabra, pero muchas veces tengo que trabajar yo creando escenas con el discurso. Ahora, ojo, no es psicología gestal ni tampoco estoy haciendo una representación en donde el fin sea la reacción o encontrar el resultado no, es crear asociaciones libres para que surjan preguntas que convoquen y que interpelen a quien habla y que convoquen las palabras. Pero esto lo encuentro en repetidas ocasiones. Es decir, ya una vez que sucede, no es extraño que vuelva a suceder con la misma persona. Entonces, esta este atore con la palabra me llama mucho la atención. Yo no trabajo ya con adolescentes, yo no trabajo ya con niños, trabajo con adultos y que con adultos me esté sucediendo esto me llama la atención. Hay una cierta afectación de esta relación de cómo, cómo se piensa un sueño, cómo se elabora un sueño, cómo se elabora la propia historia. Y una de las cosas que tengo muy en cuenta y que me pregunto mucho es cuál es la relación de esta persona con su historia. Me lo está contando como si fuera un testigo de la historia, pero no está dentro de esa historia, por ejemplo, y cómo poderlo introducir. Si no responde a nivel de la palabra, bueno, pues una de las cuestiones es esta, este recurso de crear escenas que convoquen a a la palabra. Bueno, eh, ¿continúo? ¿Hay alguna intervención o sigo? Vale. Yo creo que sí, puede Pues, ser. sí, ustedes me dicen cuando paso a un segundo punto, que son los recursos conceptuales que Freud creó y utilizó en el trabajo de interpretación de los sueños. Con la interpretación de los sueños, Freud dio razón y método a algo que hasta entonces parecía que no tenía lógica y que era completamente irracional. En el capítulo 2 de la interpretación de los sueños, que se titula El método de la interpretación de los sueños, habla precisamente de esto que les comentaba, de los estudios sobre la histeria y de su trabajo de los sueños a partir de los síntomas. Y también nos dice, el tema del primer paso para poder interpretar un sueño es que el sueño no puede tomarse en su totalidad. Es necesario fragmentarlo, tomarlo por partes. El gran error que han cometido las personas que han interpretado sueños antes que él, esto lo dice Freud, es que han tratado de interpretarlo a través del simbolismo. Y de lo que se trata es de utilizar un método de descifrado.
ir al detalle y no al conjunto, porque el sueño es un conglomerado de formaciones psíquicas. Y vean cómo define Freud interpretar un sueño. Dice, interpretar un sueño significa indicar su sentido, sustituirlo por algo que se inserte como eslabón de pleno derecho, con igual título que los demás en el encadenamiento de nuestras acciones anímicas. En el capítulo 4, la desfiguración onírica, que esto es central, pensemos que el punto central para pensar los recuerdos encubridores, síntomas, sueños, es qué procesos de deformación están en juego y qué efectos producen esos procesos de deformación. El- Ese sería el primer punto, la desfiguración onírica como un punto central para entender no solo el sueño. Segundo punto, que es la tesis de Freud. La tesis es que el sueño es un cumplimiento de deseo. El cumplimiento de deseo, ya Freud hace todo un desarrollo, los sueños penosos, los sueños de angustia. ¿Cómo es posible que un sueño de angustia pueda ser un cumplimiento de deseo? Y entonces, no sé, lo que pasa es que ha ocurrido la famosa desfiguración onírica, que se da gracias a poderes psíquicos. Hay una censura que actúa en el proceso del sueño y que lo desfigura en el momento en que se hace consciente, es que ocurre un acto psíquico particular que es la intervención de la censura. Es ese disfraz que pasa en el momento en que suceden dos registros. Y lo más interesante aquí es que si recordamos un año después de que escribe el 1914, es la metapsicología, y en la metapsicología, en lo inconsciente, nos va a hablar del tema de la doble inscripción psíquica. La pregunta es, ¿esto que está en un registro inconsciente, en otro registro que es preconsciente, consciente? Recordemos que Freud lo que plantea son dos censuras. Una censura actúa del inconsciente al preconsciente, pero hay otra censura que actúa del preconsciente al consciente. Algo que se ha filtrado y que está a nivel preconsciente puede ser captado y puede ser retornado al inconsciente porque hay una doble censura, no hay una sola censura, hay dos censuras que están en juego. Dice Freud, son dos instancias las que están en lucha con respecto al mismo contenido. Lo que para una es penoso y reprobable, para la otra es el cumplimiento de deseo. La que es el cumplimiento de deseo, que es la original, el sueño tiene y los procesos que entran en juego tienen un carácter creador. La segunda tienen el carácter de deformación. Si nosotros pensamos en Freud, nos dice hay un contenido manifiesto del sueño, que sería la segunda parte, ha pasado ya por la cesura. Y una primera parte que sería el contenido latente. Este contenido latente Freud lo llama los pensamientos del sueño. Esto es muy interesante porque estamos hablando del inconsciente freudiano y me parece por eso muy importante leer a Freud en directo y no leer a los que leen a Freud o a leer a Freud desde otros autores. Eh, Freud lo dice tal cual. Hay un contenido latente, algo que ya está presente, y él pone el ejemplo de una carta que pasa por la censura, y entonces el texto ya está completamente escrito. Y entonces se marca con negro partes de ese texto, es la censura, de tal manera que del texto original al texto que ha sido marcado por la censura,
pues no, es inentendible, no se entiende nada. Ese es el papel de la censura. Aquello que era claro, que estaba dentro del contenido en el primer momento, pasa de una manera transformada que se hace inentendible. Son lenguajes diferentes, es como si pasáramos de un idioma a otro y el otro idioma es inentendible. Y es necesario pensar entonces que en ese proceso hay un ciframiento, hay un momento en donde uno de los símbolos puede representar no solo una cosa, sino varias cosas. Es lo complicado de la interpretación de un sueño, que nunca va a llegar a ser interpretado por completo. Me recuerdo cuando Freud habla del ombligo del sueño, esa parte de lo no conocido, es decir, hay algo insondable finalmente. Y Freud nos dice, para el sueño lo que nos presenta es acertijos. Es necesario, en ese sentido, el pensar en el sueño no como una totalidad, como fuera un cuadro, sino descomponerlo en elementos. Y él pone un ejemplo, dice una imagen que puede parecer absurda. Hay una casa, en el techo de la casa hay un bote y aparece un hombre corriendo sin cabeza y él es más grande que la casa y en la naturaleza que rodea la casa aparecen letras. Dice, todo es absurdo, completamente absurdo. Si se quiere tomar al sueño en su conjunto, nos perdemos. Dice, hay que tomar cada elemento del sueño y tratar de irlo descifrando de tal manera que un elemento del sueño nos puede dar incluso nada más una sílaba, ni siquiera una palabra. Freud habla de palabras y de sílabas. Y poco a poco, con cada elemento, se va a ir construyendo, reconstruyendo lo que era un texto original. Pero entonces el tema se hace bastante interesante porque podríamos pensar, ¿quiere decir esto que entonces antes de pasar al cifrado en el sueño, estaba ya todo lo que se dice después en asociaciones libres y las conclusiones que se pueden sacar de todo el trabajo del sueño? ¿Es algo que ya estaba escrito? Y Freud nos dice, sí. Y por otro lado nos dice, en ese ciframiento, que es cuando nos habla de uno de los procesos más importantes del sueño, que es el proceso de condensación. La condensación, nos dice Freud, el sueño es escueto, pobre, lacónico si se le compara con la extensión y la riqueza de los pensamientos oníricos. Puesto por escrito, el sueño puede ser, ocupar media página. Sin embargo, el texto original, lo que establece los pensamientos del sueño, pueden ser 8, 12 páginas. Es decir, es tal el nivel de ciframiento que apenas si nos enteramos realmente de todo el contenido que hay en juego en el sueño. Nunca se está seguro de haber interpretado un sueño exhaustivamente, aun cuando parece que la resolución es satisfactoria y sin lagunas, sigue abierta la posibilidad de que a través de ese mismo sueño se haya insinuado otro sentido. Por lo tanto, estrictamente hablando, la cuota de condensación es indeterminable. Y esto es interesante para el sueño que vamos a trabajar, porque hay un momento en donde Freud dice, me llevó 4 años llegar a resolver a través del sueño lo que estaba en juego, porque lo que se resuelve es tanto el sueño como la neurosis. Pero recordemos que desde el principio Freud dice, yo me voy a abocar únicamente a dar una explicación de lo que es la neurosis infantil. De hecho, el paciente le dice, no, yo a mí me gustaría que escribiera sobre toda mi historia. Dijo, no, únicamente voy a trabajar el sueño y la escena original. Todo eso es el enfoque. Y cuando Freud dice,
encontré la resolución de, se está refiriendo a la neurosis infantil y a la escena originaria, no al caso, ni a la riqueza que puede tener todavía ese sueño. Entonces, el sueño es inabarcable en sí. Otro de los elementos que entra de manera importante en el sueño es el desplazamiento. El desplazamiento, pensemos que hay una energía libre en el sistema inconsciente cargando representaciones y que esa energía libre es la que hace que una representación que es en donde se produce el cumplimiento de deseo, sea descargada esa representación y se pase a una representación que no tiene nada que ver o que tiene poco que ver con la original, y es de esta manera que puede atravesar la censura. Entonces, condensación es el cifrado, y es porque hay un cifrado que puede haber un descifrado. Es decir, la condensación es lo que nos da la posibilidad de que haya una interpretación del sueño, si no, no habría interpretación del sueño. Segundo, que nos enteremos de que hay sueño es por el desplazamiento que ocurre cuando hay representaciones que surgen como imágenes del sueño. Ahora, lo más interesante que nos dice Freud es, puede ser que imaginemos una escena del sueño. En esa escena del sueño hay unos personajes en el centro del sueño que tienen un diálogo y está la escena. Y por ahí aparece un cenicero. Y podemos centrarnos en el análisis del sueño a partir del diálogo de los personajes, y lo que nos dice Freud puede ser que la parte más importante del sueño es en lo que aparece como menos importante en la escena del sueño, que puede ser el cenicero. O aún más, nos dice Freud, puede ser que la parte central y la que organiza todo el sueño ni siquiera esté presente en el sueño. Ese es el nivel de desplazamiento. Otra anotación interesantísima. Cuando Freud está trabajando esto, lleva ya 1890 y tantos, lleva cuando él es el que va a crear la clasificación de neurosis obsesiva. Antes de Freud no existía, es por él que existe a partir de 1894. Y en todas las experiencias que Freud tenía, ya tomaba importancia el vínculo, lo que él llamaba el vínculo con el médico. En interpretación de los sueños va a hablar de transferencias, de este tipo de transferencias, de desplazamientos, y dice, una de las transferencias que se produce en el trabajo terapéutico es la transferencia sobre el médico. Es decir, este desplazamiento entre representaciones, podemos pensar entonces, el médico no es sobre su persona, es sobre la representación que se ha creado de él, que es introyectada, introducida en una serie de representaciones que tienen que ver con la historia, con los símbolos que maneja cada quien, y es al interior de ese juego de símbolos y de representaciones que se produce algo que llamamos transferencia. Ahí está un punto a seguir la pista de la transferencia, los enlaces falsos, todos estos primeros desarrollos de Freud sobre este trabajo. Entonces, volviendo, la pieza esencial de el sueño ni siquiera debe estar presente en el sueño, puede estar presente en el sueño, mejor dicho. Ahora, en el sueño que vamos a analizar la próxima vez, vamos a ver que hay algunos aspectos, porque la interpretación de los sueños es una obra impresionante, es de una riqueza, de ejemplos de sueños, y habla sobre la regresión, habla sobre la representación por figurabilidad, de elaboración secundaria, muchos elementos que entran en la formación del sueño. Ahora únicamente estoy mencionando estos. Cuando lleguemos a ese punto, vamos a encontrar otros elementos que menciona Freud, pero también vamos a encontrar otros que no menciona y que están presentes en la gramática que él establece, en la gramática pulsional que él establece
en Pulsiones y Destinos de Pulsión un año después en la metapsicología. Entonces, con todos estos elementos, ya podemos ir a ver el trabajo que hace sobre el hombre de los lobos, porque incluso el propio Freud, en algún momento del desarrollo que está haciendo del trabajo, Freud dice, ya sé que en este momento muchos van a dejar de creer en lo que les estoy diciendo y van a sospechar de que es invento mío, pero no es así. Vamos, y sigue y continúa con la parte más importante para él de lo que es la interpretación que hace del sueño. Entonces, me parece que, bueno, que esta vuelta ha sido importante como para decir de qué hablamos cuando vamos a hablar del sueño del hombre de los lobos y de la interpretación que hace de ese sueño. Bueno, es punto aquí para pasar a otro tema, pero no sé si haya comentarios. Sí, yo tengo una pregunta. Hola, Víctor. Hola a todos. Hola, ¿qué tal, Clara? Eh, Precisamente me queda una duda cuando tú dices que hay pacientes que no pueden asumir que lo que están hablando los implica en su historia y que entonces has tenido que recurrir a escenas. Eso no me queda claro, el recurrir al el que tú digas o te refieras a escenas. Eso no me queda claro. Y por otro lado, como estuviste diciendo, para Freud, en realidad todo lo que se dice, lo que se sueña, está escrito, está ya predeterminado. Es decir, porque él también hace experimentos con los juegos, ¿no? En donde usted diga un número o los números que se le ocurra y los va, en algún lugar de su obra aparece esos juegos y esos Ujú, números que ujú. escogió están predeterminados. No sé, hice una asociación libre entre esto que tú estás comentando de Freud y precisamente el hecho de que alguien sea incapaz de sentirse involucrado en aquello que está diciendo, que es algo así como lo que entendí, pero que no me queda claro. Sí, sí. Mira, si me refería, son dos cuestiones. Una sería el tema de crear escenas, pero vamos a olvidarnos ahorita del tema de la historia, sino del relato, un relato en una sesión, en cualquier sesión, y sobre ese relato que está haciendo alguien y una situación que vivió, determinado contexto, con determinada persona. Eh, yo hago alguna intervención en el sentido como de interrogar qué era lo que estaba en juego ahí por parte de esta persona, y es ahí cuando me hay como un bloqueo y me dicen, es que no entiendo, o cuando hago una referencia de algo que está sucediendo ahora y algo que había relatado anteriormente, no entiendo, pero es un no entiendo absoluto, que no entiendo nada, es como si me hablara de algo que dijo otra persona. En ese momento es cuando creo escenas con su propio discurso, con sus propias palabras, voy creando escenas para que se puedan introducir en la escena, y es una vez que se introducen en la escena, no por la palabra, sino a través de la imagen, que pueden empezar a dar cuenta de lo que está implicado en la escena, cada quien lo suyo, ¿verdad? Sus asociaciones. Esa sería una parte. La otra de la historia es un poco más complicada porque en muchos casos hay estos relatos en donde aparecen relatos en donde aparentemente hablan de una historia, pero incluso hablando en primera persona, pero en donde en los momentos decisivos yo digo, en donde se ve, bueno, ahora voy a pasar a hablar de eso tal cual, en los momentos decisivos o en donde se ve implicado el deseo, el sujeto está completamente ausente, pero completamente ausente, que es lo que voy a pasar a trabajar ahora con el hombre de los lobos. Y
una situación sería esa. El sujeto está completamente ausente de su historia, está completamente ausente de algunas situaciones de las que vive y que son situaciones que lo interpelan, pero lo interpelan en cuanto al deseo, que se pronuncia en cuanto al deseo, y es ahí en donde hay una ruptura en decisión de es mi historia y no es al mismo tiempo. Esa sería una posición. Y otra que yo decía de la escucha también, de la elaboración, proceso de elaboración de cuándo hablar, cuándo callar, es que muchas veces en las relaciones que se tienen con una actividad, con personas, es necesario que haya todo un pasaje en donde uno habla del otro y después uno habla desde el otro, y es necesario que haya esos pasajes o desde esos otros que están habitando esa historia o ese relato en ese momento, es necesario dejar que haya estos pasajes de uno a otro, que el sujeto se vea desde los otros, que hable desde los otros, apropiándose de su discurso, que dé todas estas vueltas para que llegue a un punto a retomar su discurso, pero desde otro lugar. Entonces, claro, puede uno desconectarse de su historia y de su discurso, y yo creo que eso es necesario que suceda en un análisis para que pueda haber estas relaciones de me interpelan, pero me pongo en el lugar del que me interpela. Esto es imperceptible, eso no se ve. Claro, y el tema es no interrumpir esta circulación por los personajes que me interpelan, adoptando sus discursos, porque es como interrumpir un proceso de elaboración. Es algo que vamos a trabajar ya en la historia del hombre de los lobos, especialmente en lo que se refiere a un episodio psicótico que tuvo después del análisis de Freud. Ahí hay unas tesis interesantes de Alush de Porges sobre trabajando los tiempos lógicos de Lacan, y en donde Lacan también tiene, él mismo se contradice en algunas apreciaciones que hizo del caso, pero tiene que ver con esta relación de hablar desde mí, hablarme desde los otros, adoptándome yo en ese discurso, apropiándome de ese discurso, para después pasar a adoptar otra posición que ya no es la inicial en la que yo hablé, ni la otra en la que hablé a partir de los otros, sino que hay un movimiento en donde ya el discurso pasa a ser otro. No sé si es muy enredado esto, pero es como parte de lo que yo decía, cuál es la escucha y el proceso de elaboración, y por otro lado, esta creación de escenas es sobre todo para convocar, para invitar a la palabra. No sé si queda claro, Clara. Explicaste todavía más, ¿no? Creo que también entraste a otros temas muy interesantes. Solo quedo pensando en en lo que dice sobre las escenas. ¿Te refieres a esto que dice Lacan sobre las declaraciones ostensivas? No recuerdo si utiliza la palabra declaración, pero de que utiliza ostensivo, sí, No, y no recuerdo esa parte, fíjate, de de Lacan. Lacan. La Ujú. voy a buscar. Sí, Ujú. sí, Sí, él sí, habla sí. de que precisamente a veces es necesario y habla más claro y con mucho más significado una declaración ostensiva, mostrable, que pasada por la palabra. Yo creo que sería la idea, porque estoy pensando, claro, si yo hablo repitiendo prácticamente su discurso, pero desde otro lugar, y eso no convoca, eso no mueve, sino que al contrario, lo que provoca es una inhibición, no entiendo nada. Es decir, no sé de qué me estás hablando. Es decir, la palabra ahí colapsa. Es a partir de crear una imagen con esa palabra que la palabra puede tomar cauce. Ujú. Pero con los mismos elementos, no incluyendo nada fuera de. Para mí eso es lo importante. Sí, Creo que estaba yo en la palabra, no veo ninguna otra mano levantada, entonces, bueno, voy a hablar yo. Bueno, esto que has dicho me sugiere muchas cosas.
Una, en realidad a nivel epistemológico propiamente, que tiene que ver con la interpretación de los sueños como la propone Freud, que es el análisis. Y ahí eso nos lleva directamente al origen de Freud como científico, donde a finales del siglo XIX el gran avance de la ciencia precisamente implicaba que una disciplina, para ser científica, tenía que apegarse a ciertas formas, digamos, que estaba tomando la ciencia en ese momento, y efectivamente el análisis como tal, planteado desde el punto de vista científico, eh, y resonó, digamos, en Freud también en términos de ese análisis de partículas que se veían en un microscopio, por ejemplo, el análisis de partículas para poder entonces determinar un cuadro sintomático, una enfermedad, etcétera, ¿verdad? Y entonces, en realidad ahí Freud viene a retomar esta idea del análisis de los sueños. De hecho, por eso le iba a poner hacia una ciencia de los sueños en vez de la interpretación de los sueños. Ese era el título original que había elegido, pero se decanta por la interpretación de los sueños porque en realidad, y eso lo vemos en el sueño de la inyección de Irma, él hace un corte. Él hace un corte del discurso propiamente biologista a otra cosa que tiene que ver con la palabra. Esa solución que encuentra en el sueño de la inyección de Irma, que es aflosum, en realidad que aparece ahí en el sueño como la solución, pero solución en términos propiamente em, farmacéuticos, digamos, tiene que ver más bien con esa solución gramatical de la ¿cómo era? Metalonamina o algo así, que aparece en el sueño, que en realidad es el significante propiamente. Entonces, ahí además se hace un corte con la transferencia con Fliss por la torta que se jalaron con Irma, de que vino Fliss a operarla y le dejó un montón de Esa. gasa en la nariz y que bueno, de hecho le quedó deformada a ella la nariz. Entonces, bueno, efectivamente ahí también está esa raigambre de Freud en la ciencia de su época, pero también donde hay un corte muy claro y él se decanta para otro lado totalmente, y lo cual me parece que es un paso gigante el que da Freud ahí inaugurando el psicoanálisis. Por otro lado, también se me vino a la mente la cuestión de la prevalencia de la imagen cuando hablabas de esto, de lo nuevo que está presentando la clínica actualmente. Si no hay efectivamente o si no responde esto a lo que estamos viviendo, que es la prevalencia de la imagen. Hay imágenes por todo lado, todo se explica en imágenes, hay una recurrencia a la imagen, una sobresaturación incluso de la imagen. Y yo lo que he encontrado en la clínica es algo que me llama mucho la atención, que es que tengo varias personas en análisis que analizan y hacen toda la asociación libre y todo, pero cara a cara, no con uso del diván. Yo Sí. claramente no paso a esta gente a diván porque yo siento que eso les precipitaría en una angustia insoportable. Pero sin Ujú. embargo, sí, sí se hace un análisis, pero sí con esta dependencia de la imagen del analista al frente, ¿verdad? Entonces esto me ha llamado a mí mucho la atención, que es una cosa que a mí, por lo menos en mi clínica, se está presentando mucho, que yo creo que son estos efectos del síntoma como va tomando forma en cierta época, ¿verdad? Entonces, esa era otra cosa que quería conversar. Y también por otro lado, la cuestión del impacto que tuvo Freud en el arte, en las artes, inicialmente con el surrealismo, que retomó precisamente a la histeria que había ya muerto después de la muerte de Charcot. Ya los discípulos de Charcot ya no quisieron seguir hablando de histeria,
pero es el surrealismo el que la vuelve a traer a la histeria, a Francia y al estrellato además. Entonces, pero ya desde otro lugar completamente, desde el lugar precisamente de la palabra, y pienso también en esta cuestión de esta, este llevar la asociación libre en el surrealismo, ¿verdad? Llevarlo incluso, porque pienso en el jueguito este que tenían los surrealistas de Cadáver Exquisito, que era a partir precisamente de asociación libre ir armando poemas y también hacerlo a nivel de dibujos, con el Cadáver Exquisito, ¿verdad? Que era que a partir de Mm. un fragmento de dibujo, que ahí viene el análisis también, a partir de un fragmento de dibujo, el otro dibuja otra parte, el otro dibuja otra parte, el otro dibuja otra parte, y finalmente se forma una imagen surrealista, que es muy divertido, la verdad. Yo a veces pongo a mis estudiantes a hacer cadáveres exquisitos y les como forma precisamente de ver por dónde andaba la procesión. Esos eran los comentarios que quería hacer. Laura, Sí, no, ay, perdón, perdón. Laura quería hablar. Sí, sí, un poco de la mano de lo que vienen planteando. Yo cuando me he encontrado, porque sí me he encontrado personas que también me responden exactamente lo mismo, no entiendo, no entiendo cosas que una podría suponer que son muy evidentes, ¿verdad? Porque ya sea que la misma persona lo ha puesto a circular o porque en la devolución se espera que haya comprensión. Yo no sé si es esto, coincido que hay algo con mucha dependencia de la imagen, pero también es que aunque sean personas que puedan tener un bagaje académico o cultural alto, me parece que lo que está ausente es una dimensión más literaria en alguna parte, como que no logran enlazar de forma más abstracta alguna que otra cosa. Entonces, yo no sé si esto también incida, porque al menos lo que yo he optado en ocasiones, y me resonó mucho lo que Víctor plantea de construir escenas, es en ocasiones más bien llevarles a escuchar eso mismo, pero como si fuera de otra persona. Entonces, les invito a hacer, entre comillas, un experimento mental. ¿Qué pasaría si usted escucha esto, esto, esto y esto? Ujú. Y ahí la persona sí lo capta. Entonces, a veces también es, que me parece, puede ser también una dificultad propia, de casi que una muletilla en algunos casos, de decir no entiendo, porque no quiere entender, pero en otros casos es porque hay demasiado énfasis en lo concreto, poca capacidad de abstracción y en el fondo poco bagaje, ahora sí, ya sea vocabulario o literatura. Me parece que esta cuestión de la más media contemporánea, que te pone todo muy evidente, inclusive no solo en redes sociales, sino una puede ver cine, literatura, es decir, lo que más se está consumiendo son cosas que no remiten a una incitación a pensar o a preguntarse. Es decir, se busca el camino más fácil y creo que ahí es donde también como en la clínica eso se evidencia en que la gente está esperando casi que una simplificación excesiva a veces y en esa línea sí se dificulta muchísimo, ¿verdad? Sí, de hecho, en lo que estoy pensando en estos casos, y es cierto que, claro, la idea era no solo se construyen escenas que convoca la palabra y que invita a la palabra y que finalmente logra que la palabra surja, sino que no es lo mismo los procesos de elaboración y hay veces que parece que hubiera una mínima elaboración porque se regresa a los mismos temas con las mismas preguntas, pero sin que haya pasado por ningún filtro, sin que lleve a otra cosa, incluso con los mismos sueños, no, no interpelan y entonces es como estar en el vacío, como que no hay un enlace de una cosa con otra. Y, yo me pregunto si esto, claro, tiene que ver con esta cuestión de la imagen, pero también
pienso en lo que dices de la lectura porque mis últimos años en la universidad era no lean, no decirles lean este libro, lean la página tal, el párrafo tal, prácticamente, y no lo leían. Entonces, esta cuestión de la lectura y la familiaridad con la palabra, con la letra, es importantísimo y una de las cuestiones de lo que estamos hablando, claro, si quedan afectados los procesos de elaboración en donde se pueden dar, pero que no dicen nada, no convocan a nada, pues es un problema para los que estamos involucrados principalmente con este trabajo sobre la palabra. Hay dos personas más ahí, no sé quién estaba primero. Olga estaba primero. Hola, ¿qué tal? Gracias. Buenas tardes. Escuchando esto que mencionan respecto de las emergencias clínicas, es algo que está muy presente en mi clínica también, respecto de una especie de ah, ajenación respecto de la propia palabra. Y esto que menciona Víctor respecto de la construcción de escenas me ha parecido como un material muy valioso. Voy pensando cada vez en mi escucha de clínica con adultos, introducir elementos de la clínica infantil, ¿no? Creación de personajes, como lo menciona Laura, de que, bueno, ¿qué pasaría si alguien más hace esto? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se ve? Me parece que hay algo ahí como de la posibilidad de la percepción corpórea y el tiempo que no anuda con la palabra. Y entonces cuando escucho esto de crear escenas, primer acto, segundo acto, tercer acto, y la angustia que parece que se escucha como un vacío en el que nada hace un sentido, un enlace. Y el acto me parece, bueno, la creación de escenas me parece como una intervención en un corte temporal, que de pronto establece como un tiempo. Esto pasa en un primer tiempo, esto sucede en un segundo tiempo, en un tercer tiempo. ¿Qué podrá suceder, no? Y se abre la posibilidad de la pregunta, del suspenso, de diferir los tiempos, que me parece que eso está remitiendo muchísima angustia actualmente que no se soporta. Lo escuchaba con algún analizante que lo mencionaba así como, es que para mí no es posible ver películas o ver series porque hay un tiempo de suspenso y el suspenso no lo soporto. Los reels, el TikTok, siempre hay algo que está entrando y al mismo tiempo nada entra. Y se me hace muy llamativo porque cada vez siento más difícil la labor clínica de una relación con la palabra, el advenimiento de una palabra, porque todo el tiempo es construcción de imágenes, pero que parece que son imágenes que no tocan al cuerpo y que cuando lo tocan nada se quiere saber de ella. Entonces, esto que se va mencionando respecto de cómo invitar a convocar la palabra, pero también, y bueno, no lo sé, pero últimamente cada vez está más presente en mi experiencia clínica como no hablar en primera persona. Se habla en tercera persona o no se presenta ni siquiera el pronombre personal. Y de pronto ahí es una cosa con la literalidad de la conjugación de los verbos, es como si de pronto cuando voy escuchando es que aquí no hay tiempo. ¿Cómo construir el tiempo de la escucha analítica, pero también el tiempo de las escenas, ¿no? Los tiempos lógicos, pero incluso aquí me parece una cuestión de que parece que nada tiene una continuidad y no pensándolo en una lógica lineal o cronológica, pero que de repente es la invención ficcional de una continuidad que permita que no se está completamente cayendo al vacío todo el tiempo. Bueno, ¿puedo hablar? Hola. No, Clara, sigue Eric, Ah, ok, después vos. dale. Gracias, ¿me escuchas? Sí, Ok, no, perfecto. Solo una cosa que me vino a la mente en este momento cuando el doctor Novoa y la doctora Álvarez hablaban de la creación de escenas, esta cuestión del paciente que dice, pero que no reconoce lo que dice. Entonces, ¿hasta dónde? Bueno, quizás estoy un poco poseído por Freud en este momento, pero ¿hasta dónde esto no es un indicador de esta persona
teniendo una situación de un bajo insight, o también una represión. A pesar de que se dijo, igual lo reprimo. Entonces, mi pregunta sería si esta creación de escenarios, este, si lo que se busca con esta creación de escenarios sería entonces un poco romper con esas barreras de la represión o promover el insight. No sé Ahora sí. no sé si Víctor quiere contestar o le damos la palabra a Clara primero. Clara, y retomamos Entonces, Clara. Sí, esto de que mencionaba la doctora sobre el tiempo, desde donde yo alcancé a oír lo que ella decía, me parece como si estuviera hablando de personajes adolescentes todavía, con una grave problemática de insertar en la historia los sucesos, los eventos ocurridos. Y bueno, como estamos hablando del tema, pues igual y tenemos gente de 30 y pico de años que todavía sigue en la adolescencia, ¿no? En esa problemática de una construcción subjetiva. Se me ocurre por lo que te oí hablar. Eso es todo lo que quería decir. No sé si Olga quiere hablar algo con respecto a eso. Sí, pues sí, me pasa, lo estoy escuchando con personas de 40 años, 50 años, 56 años, también con chicos de 20 años, pero me parece que es algo como un fenómeno clínico que se está presentando más allá de la edad cronológica, como una dificultad incluso de contexto de la época. Y esto que mencionaba Eric respecto de hacia dónde apunta la construcción de escenas, no sé, no me quedaba a mí tan claro, no me pasaba por hacer consciente lo inconsciente, pero de pronto lo voy notando que hay algunos casos en los que mostrarlo como tan de frente, creo que este recurso como de las escenas, de algo que se puede intervenir, operar, preguntarse, de pronto no remitirlo a esto estás diciendo y esto estás pensando, ¿no? Como que muy confrontativo, porque ahí se van, ahí es como dejarlos directo al vacío, me parece de pronto como hacer una intervención un tanto violenta, que es que siento que cuando me ha pasado, siento, no escuché el tiempo, como ahí de cuándo escuchar y cuándo callar, no lo sé si va por ahí o hacia dónde sí apunta la construcción, me parece que es apenas a una interpelación, pero que sea posible de asir, como cierta interpelación que en un primer momento da una consistencia, una continuidad a la historia, para poder ahí después introducir un corte temporal. No sé si va por ahí o si va por la parte de hacer consciente lo inconsciente, queda como duda. Víctor, tal vez una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una construcción, entre una, precisamente construcción que haga un puente para que el sujeto pueda continuar y esta cuestión de las escenas que propones? Ok, qué bien, no me hacen pensar muchas cosas sobre esto porque sí, ya ahora refresco más situaciones complicadas de la clínica actual. Claro, pienso una de las cuestiones, la represión y la resistencia. Claro, aquí lo que pienso es, si hablamos, refiriéndome al sueño y a lo que es la situación clínica, que hay una formación de compromiso, por un lado hay un deseo que tiende a surgir a la conciencia y por otro lado hay una resistencia contra ese deseo, se produce un conflicto psíquico y eso es lo que se pone en escena de diferentes formas en la situación clínica. Pero ¿qué sucede cuando no hay deseo? Hay una resistencia a qué y contra qué. O sea, ¿cuál sería el punto en donde nos encontramos ese conflicto y con posibilidad de analizar ese conflicto y de dar palabra a las partes del conflicto que no tienen palabra? Claro que es algo de lo que voy a hablar ahora y que va a ser un caso paradigmático
la posición que tomó el hombre de los lobos en el análisis con Freud, su discurso, y la forma en que Freud se precipitó a resolver el caso, que ya lo analizaremos, pero que tiene que ver con esta situación de ¿y qué pasa cuando alguien se presenta, pero no hay atisbos de deseo? Mm. Eso que se puede poner en síntoma, ni siquiera en discurso, pero aún el síntoma llevado, un síntoma llevado en primera persona. No, ni siquiera eso encontramos. Eso por una parte. Y por otro lado, lo que dices, Priscila, es interesantísimo el tema de la construcción en el análisis, que es mucho de lo que también hizo Freud, pero en el trabajo de construcción en el análisis, para mí la construcción es introducir un destiempo en el tiempo y en la historia del sujeto que está siendo presente en ese momento en el análisis. De hecho, ustedes vean construcciones en el análisis y dice Freud en algún momento, ante las construcciones, los pacientes se ponían a delirar en el análisis, en las sesiones. Es decir, hay un momento en donde sacas al personaje completamente de su historia, lo transportas a otra condición, pero condición que tiene que ver evidentemente con su deseo, de la cual no puede dar cuenta, y entonces lo que se produce es el delirio, la alucinación, es uno de los efectos. Otro de los efectos sería que puede ser también esa ruptura a partir de la construcción de una historia, puede ser que lo transporte a otro tiempo, a otro momento, hablando con respecto al deseo, que le dé posibilidades de adoptar un discurso que hasta entonces no ha estado presente en su historia. Pero es todo un tema, la diferencia entre la interpretación y la construcción. Para mí, precisamente, la construcción va a introducir al sujeto a una escena en donde tiene otra espacialidad y otra temporalidad y los efectos que eso puede producir, ¿no? Pero me parece muy interesante que lo vamos a ver en el caso del hombre de Del- los lobos. Ujú. ok, bien. ¿Alguien más? Eh, Continuamos entonces. Continuamos. Pues miren, vamos a continuar con el hombre de los lobos, una vida dedicada a la anulación del deseo. Vamos a ver. Esta es una imagen de la casa del hombre de los lobos, evidentemente no en su mejor momento, pero aquí sí está otra, aquí está esta imagen. Bueno, era de la aristocracia rusa, el padre era un terrateniente, era dueño de gran parte de las tierras de toda esa región. Él tenía sirvientes, tenía nana, institutriz, nodriza, era un niño atendido durante mucho tiempo, era familia de muchísimo dinero y esto lo disfrutó hasta pasados los 30 años. De hecho, cuando Freud lo refiere, dice que era una persona que era incapaz de procurarse la vida él solo. Iba acompañado por un chofer y un ayudante. Y y bueno, una situación económica privilegiada. El padre tenía mucho dinero, una familia muy acaudalada, y por otro lado, la madre pertenecía también a la burguesía rusa y era nieta de un escritor famoso, es decir, el medio intelectual y pudiente fue donde él se crió y, y eso es importante tomarlo en cuenta para ver todo lo que sucede posteriormente, cuando trabajamos el análisis del caso. Eh, La primera infancia, nos dice Freud, estuvo con lo que se presentó fue una histeria de angustia a los 4 años, que es una fobia a los lobos.
y posteriormente esto se muda a una neurosis obsesiva de carácter religioso hasta los 10 años. Es interesante esta relación de pasar de una forma sintomática a otra forma sintomática, sobre todo cuando estamos hablando de un niño. Antes de los 4 años, sin embargo, ocurre una situación, él acompaña a su mamá al doctor y oye que la madre le dice al doctor, así no puedo vivir más. Esta frase la toma y la adopta a él como un principio de vida. Así no puedo vivir más. Es como una situación en donde él no vivía, sino sobrellevaba la vida. Desde niño se nota su fuerte identificación con la madre. En un inicio él estaba muy orgulloso del padre, era su ideal, quería ser como él, pero a lo largo de la infancia descubre que quien era realmente la preferida del padre era su hermana, que le llevaba 2 años, y eso le crea una gran decepción y lo que hace que toda la idealización que tenía por el padre se convierta en temor por el padre y angustia por el padre, eh, tiene que ver mucho con el desarrollo que va a tener posteriormente con todo lo que eran las figuras de autoridad, en donde había una mezcla de sometimiento y de rebeldía. Eh, Otra de las situaciones que lo marca es que después de cumplir 3 años es seducido por la hermana le llevaba 2 años y la seducción fue que la hermana le pedía que se desnudaba a ella y le pedía que le tocara los genitales. Esto le provocaba al mismo tiempo mucha excitación, pero también una gran tensión. Nos dice Freud en un momento en que la hermana deja de jugar con él y Freud dice, él desautoriza a la persona, pero continúa con la actividad sexual y entonces va y hace una escena frente a la nana, se baja los pantalones, le enseña los genitales y la nana responde diciéndole que los niños que hacen eso se llevan una herida ahí en el pene. Es la primera vez, dice Freud, que él entiende lo que es la amenaza de castración y se centra, que es muy importante, se centra todo sobre sus genitales. Esto va a tener toda una historia, que es una relación que dice Freud es tan fuerte la amenaza que él sintió juntando la parte del padre, el padre como amenazante, lo que le dijo la nana, que se produjo una regresión a lo que Freud trabaja como las zonas pregenitales. De la zona genital pasó regresivamente a la sádico-anal y es un momento en donde relatan que el niño de ser obediente, pasa a ser muy desobediente, pasa a ser rebelde, pasa a ser grosero, y Freud traduce eso como un comportamiento sádico hacia otros, pero también hay un sadismo que se vuelve en contra de él y que adquiere un carácter masoquista. Es en ese contexto que, que él se instaura la neurosis obsesiva y a partir desde muy pequeño empieza con una serie de remordimientos, de dudas, de depresiones. Aquí tenemos la foto de él con la hermana de pequeños. En el paso de los 4 años a que se instaura la neurosis obsesiva a los 10, es cuando tiene el sueño de los lobos. Es importante porque ahí lo que se va a consolidar en ese periodo es una idealización brutal sobre la hermana,
pero no únicamente en ese momento, sino que la hermana va a convertirse en el centro de su vida. Eh, y la relación con el padre era una relación cordial, pero muy distante. El padre sufría severas depresiones, también era alcohólico, eso provocaba serias crisis. Por el lado de la madre era muy cercana cuando los hijos se enfermaban, pero cuando no se enfermaban era ella la que estaba enferma. Dicen, eran enfermedades imaginarias, era hipocondríaca, y entonces se desentendía de los hijos porque tenía pues quien los atendiera. Entonces él estuvo atormentado prácticamente desde niño y toda la juventud con dudas, remordimientos, depresión. Así fue como se llevó toda su adolescencia. En algún momento renuncia a la religión y elige la literatura como un refugio. Posteriormente se dedica a la pintura, o sea que tuvo durante toda su vida. Pero hay un episodio interesante que es cuando en una de las vueltas que tiene a su casa y que se decide hacer una exhibición de pintura, hace una exhibición en una galería y tiene comentarios muy positivos, incluso por parte de la prensa. Es bastante reconocido su obra y es la primera vez que él la exhibe. Y frente al éxito que tiene, él dice que le resulta insoportable por la pasión que le despertaba el pensar que su vida podía ser la pintura y el éxito que podía tener, y entonces la abandona. También en esa época eran unas días interminables e incluso hasta noches discutiendo con el padre si estudiaba una carrera o estudiaba otra, y ya que en el momento en que decidía una, al día siguiente se levantaba diciendo, bueno, ya lo pensé, pero creo que es otra. Y es algo muy interesante que esta relación de la duda en la neurosis obsesiva, cuando ocurre que si tengo que elegir entre A y B, pero si estoy con A pienso en todas las cualidades de B, pero voy con B y entonces empiezo a ver sus defectos y pienso que sería mejor A. Y así se puede llevar una vida, ¿verdad? Pero ahí a lo que yo llamo son los laberintos del obsesivo, pero que son laberintos muy estratégicos, porque finalmente pensemos que son una parte central del síntoma, la duda, el remordimiento, y la duda sobre todo, que es recorrer laberintos todo el tiempo que sea necesario. Y en el momento en que se sale uno y que parece que hay una pausa y hay algo de lucidez sobre lo que está sucediendo, es únicamente una pausa para entrar a otro, y es el recorrido. Y en los análisis podemos ver y recorrer laberintos y laberintos en este sentido. Ahora, a mí me parece interesante que muchas veces cuando yo escucho que alguien está en esta situación de dudas, evidentemente como es el proceso de elaboración, no hay que intervenir de inmediato, pero lo que sí me da la impresión muchas veces es que cuando la duda es tan fuerte, es tan intensa, es porque se sabe perfectamente qué es lo que se quiere. Es porque no hay duda. Y entonces es en ese sentido de que está uno tan seguro y tan cierto de qué es donde se está jugando el deseo, que es necesario sintomáticamente contraponerle todo lo que sea posible para contrarrestar aquello que podía representar mínimamente el cumplimiento de deseo, llámese felicidad, bienestar, logro, lo que sea, pero que tenga que ver con el cumplimiento de deseo. Eso es lo que se pretende anudar. Una duda tan intensa es que hay una certeza detrás de esa duda, y una certeza que resulta insoportable. Hay un suceso interesante que es a los 18 años. Él adquiere gonorrea después de una relación sexual, y es a partir de ahí
que Freud dice es lo que precipita que vaya a análisis o una de las condiciones desencadenantes de la crisis que presentó. Sin embargo, podemos ver que durante toda la adolescencia estaba constantemente atendido por médicos, estuvo internado en diferentes sanatorios y antes de llegar con Freud estuvo internado con Kraepelin en Múnich y bueno, eran internamientos necesarios por las depresiones que tenía. Eh, Hay un suceso que lo marca, que Freud dice es por la gonorrea, que es el elemento desencadenante, pero hay un suceso que ocurre en 1906 y que es que la hermana se suicida. Hay se suicida y después se arrepiente, pero dura 2 semanas en agonía y finalmente muere. Eh, Freud pensaba que la hermana tenía demencia precoz, incipiente, que eso la llevó al suicidio. Eh, Él dice que en sus memorias que no fue así, que lo que realmente sucedió fue que la depresión que tuvo no fue no asistió por la gonorrea, sino la depresión que tuvo a consecuencia de la muerte de la hermana. Y por otro lado, Freud dice que él lo que se sorprendió, porque frente a la muerte de la hermana, que era tan querida y tan idealizada, no sintió prácticamente, no mostró prácticamente nada de dolor. Y al contrario, lo único que pensaba y no podía contener el pensamiento era que se había convertido ya en el único heredero y que toda esa fortuna iba a ser para él. Hay aquí unas situaciones muy contradictorias de las versiones que da Freud en el caso y después lo que él relata en sus memorias sobre lo que fue partes de su análisis con Freud. Entonces aquí también es interesante la pregunta sobre un análisis, ¿quién puede dar cabal cuenta de un análisis? ¿El analizante, el analista? Y cabalmente cuenta de qué, de una historia, y vuelvo a lo que planteaba la vez pasada. ¿De qué historia? ¿De qué historia hablamos y de qué manera se puede dar cuenta cuando de lo que estamos hablando son de relatos que están inmersos en fuerzas pulsionales, en modelo freudiano, en deseo, en fantasías, que a quién creerle? Y es necesario llegar a ese punto de decir esto sí y esto no. Hay una relación ahí interesante de las diferentes versiones. Ya veremos más cuestiones acerca del testimonio que él da después de, de muchos años. Hay dos momentos, las memorias en 71, pero después hay uno mucho tiempo después en una entrevista en donde vuelve a hacer todo un relato de vida y de su experiencia con Freud. Ya los iremos viendo. Eh, Él queda grabada la imagen de la hermana, esta es la hermana, eh, queda grabada la imagen de la hermana porque, por un lado, siempre se comparó con ella. Ella ocupaba el lado, digamos, masculino en la familia, él el femenino. Ella la veía como muy superior intelectualmente a él y sensible, era muy admirada por él y él se sentía inferior a ella. Y una de las cosas que marca es ese siempre estando comparando y sobrellevando la vida, por una parte. De hecho, él inicia estudios finalmente de derecho, pero es debido a la afección que tenía, la neurosis, el agravamiento, las depresiones y los internamientos, que abandona la carrera y finalmente él se dedica a vender seguros y se dedicó a vender seguros durante 30 años. Fue lo que hizo finalmente. Y por otro lado, comparando esta cuestión con Ana, llega en un momento ya en la adolescencia en donde él intenta nuevamente
acercarse eróticamente a su hermana y es rechazado. Y el rechazo lo lleva a hacer un desplazamiento hacia, en un primer momento, hacia una de las sirvientas de la casa, que llevaba el mismo nombre de la hermana, y establece una relación erótica con ella, pero después su vida erótica se caracteriza por relaciones con sirvientas, con campesinas, con mujeres que tenían una condición social diferente e inferior a la de él, y son las mujeres que él elige. Otra característica es que eran mujeres que debían tener las nalgas grandes y que las relaciones que tenía con estas mujeres era de sodomía. Y esto nos va a llevar a pensar en la escena que él presencia, en la escena originaria que presencia en el, y que es parte del análisis que se hace del sueño. Eso lo vamos a ver posteriormente, pero queda definitivamente marcada la vida erótica y la vida con las mujeres, pero siempre quedan mujeres con relación a lo que fue su hermana para él. Eh, eh, en uno de los internamientos antes de llegar a Freud, 1909, él llega en 1910 con Freud. En 1909 está en un internamiento, y cuando llega al sanatorio, hay una fiesta de disfraces que se organiza en el sanatorio. Él asiste a la fiesta de disfraces y ahí conoce a una enfermera que se llama Teresa. Queda impresionado por lo guapa que era, y él insiste en conocerla. Ella se niega, pues, por la situación del hospital, y finalmente acepta verlo, pero se evade y no le hace mucho caso. Pero posteriormente es tanta la insistencia de él, pero es importante ver, en el momento en que ella se niega y no lo acepta, él es intensísimo y el deseo se despierta a todo lo que da. Posteriormente, Teresa cede, lo busca, y una vez que está con él y que pasa una noche con él, y le habla de casamiento, él lo que hace es escribir una carta, dejar la carta y evadirse sin decirle nada, y se regresa con su mamá a su casa. Desaparece del mundo de Teresa en el momento en que Teresa le dice, sí, me quiero casar contigo, y en ese momento él tiene que comprometer algo de su deseo, y él dice, yo aquí no tengo nada que ver, y se va. Se va, y se va para pensar que es lo mejor que pudo hacer el dejar a Teresa, pero no dejaba de pensar en Teresa. Es en ese inter, cuando está en esta situación, que está de trasfondo el tema del hospital, está la relación con Teresa, que recibe en 1907, recibe la noticia de la muerte de su padre. Su padre se muere por dicen que se pasó la dosis del somnífero que tomaba. Para Roland Jacquard es otro suicidio. El padre estaba diagnosticado como maníaco depresivo y sufría también de un alcoholismo grave. Entonces tenemos a su hermana, que para Freud era una demencia precoz incipiente, su padre un maníaco depresivo, y por otro lado había un personaje muy importante en su vida, que era su tío Pedro, que era una figura más importante incluso que sus padres, se lo dice en algún momento. Y también el tío Pedro muere, estaba internado con un diagnóstico de paranoia. Es decir, vemos el mundo que rodea, o que rodeó el padre, el tío, la hermana, todos mueren. Y vamos aquí está con su esposa.
Él dice cuando se separa de Teresa, bueno, más bien la deja, dice, me alegraba no ser esclavo de mi pasión. Todo lo que tenía que ver con la pasión, él salía despavorido. Eh, pero ahí, en otro momento, él se decide a buscar a Teresa, contrata unos detectives para que la localicen. Una vez que la localizan, él la ve y vean lo que dice él. Mm, mm, ya está. Se encuentra nuevamente a Teresa después de haberla dejado, pero lo que encuentra en Teresa dice, al verla me sentí profundamente conmovido, se le veía espantosamente desmejorada y su vestido pasado de moda pendía de un cuerpo tan delgado que apenas era más que un esqueleto. Y toda esa miseria y ese sufrimiento lo había causado yo mismo con mi comportamiento impulsivo y precipitado. En ese mismo momento decidí que nunca más abandonaría a esa mujer a quien había hecho sufrir en forma tan terrible. Es interesante que cuando la pasión se convierte en compasión, él dice, ahí comprometo mi vida. Eh, la Sin embargo, el tema de Teresa es lo primero que le plantea a Freud, el buscar a Teresa, el estar con Teresa. Freud le dice, sí, está bien, pero vamos primero a hacer un tiempo de análisis y después de ese tiempo podrá buscar a Teresa. Y es por eso que dice, yo me quedé con Freud. Me hubiera dicho que no, como otros médicos, y yo no hubiera hecho el análisis con Freud. Entonces la obsesión tuvo su asidero en la miseria, en el dolor, la culpabilidad, era lo que alimentaba su vida y era lo que alimentaba también su relación amorosa y su relación erótica. Con Teresa duró el matrimonio 31 años, pero al inicio, el matrimonio, Teresa se va con él a Rusia, no es muy bien vista ni por la madre ni por la familia de él por su condición social. Y, y bueno, se entera de que la hija había tenido una hija, estaba con tuberculosis, regresa con la hija y la hija muere. Hay otra muerte más ahí cercana a su vida. Y también hay la versión de que durante el tiempo en que estuvieron separados, Teresa quedó embarazada de él, nació un hijo y ese hijo murió al nacer. Mucha muerte alrededor de esta historia. Fueron 31 años de matrimonio, una vida s- únicamente que sobrellevaba, no más que eso, con Freud lo analiza una posición pasiva ante la vida, una posición de apenas sostenerse. Y de hecho, cuando Freud después, claro, estamos hablando de 1914 cuando termina el análisis con Freud, que es prácticamente, claro, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, pero lo más grave es en 1917 la Revolución Rusa pierde todos sus pertenencias, pierde todas las propiedades y, por otro lado, prácticamente toda la fortuna familiar. 1919 va a ver a Freud en situación lamentable, tenía muchos síntomas físicos y psíquicos, y Freud es el que le propone que tome unos meses de análisis con él, son 3 meses, de diciembre a febrero, pero después Freud lo deriva con Rudolf Brusvik para que continúe el análisis, pero ahí toma una decisión Freud que vamos a analizar a partir de cómo terminó su primer análisis con Freud. La decisión es apoyarlo económicamente.
lo que pide a un grupo de psicoanalistas. Lo que yo no tenía claro es que al parecer el apoyo económico que recibió este hombre fue de 1919 a 1939. Es decir, Freud todo el tiempo hasta que murió estuvo colaborando para el sostenimiento de él. Era algo que era para apoyarlo económicamente, pero en donde participaban otros psicoanalistas. Y al parecer, después de la muerte de Freud, psicoanalistas siguieron dándole esporádicamente también apoyos económicos hasta los años 70. Es decir, esta vida de pasividad, de dependencia de los otros, es algo que lo acompañó durante toda su vida. Freud en algún momento dice, esto no va para ningún lado, no había asociaciones, no había nada, y dice, esto, Freud estaba ya un poco desesperado, dice Freud, voy a poner un término y en tal fecha termina este análisis. Y a partir de entonces dice, se iluminó todo, es así como que en ese tiempo que quedaba, todos los recuerdos surgieron, la palabra surgió, todo fue excelente y finalmente terminó muy bien ese análisis. Esa es la historia de Freud, es el cuento de Freud. Después viene esta historia y después de Freud, Ronald Brunswick y después otros analistas y otros psiquiatras, internamientos durante toda su vida. Yo me pregunto si es una cuestión ética el pensar, ¿y qué hubiera pasado y qué pasa cuando pensamos que una persona puede estar con ese espacio, con esa escucha y que tal vez pueda ser toda su vida, toda su vida? Es decir, finalmente Freud le dice, ya no. Y después cuando regresa, toda la vida de Freud estuvo de alguna manera relacionado con él y sosteniendo, no en consulta, pero sí pero sí económicamente. Hay una situación interesante de relacionar la manera en que Freud termina abruptamente este análisis y el episodio psicótico que él presenta posteriormente, pero eso lo vamos a trabajar en otro momento. Había en él también no solo la anulación del deseo, sino había una cierta, yo diría, erótica y una cierta fascinación con el tema de la muerte. Para colmo, 31 años de matrimonio, pero el año de 1938 es el año en que los nazis entraron en Austria. Se redujo todavía más el poco capital que tenía la pareja. Su mujer le había propuesto ya eh, unos días antes, vamos a suicidarnos, vamos a matarnos con gas. Y un día llega a su casa, 31 de marzo de 1938, fue el día más desastroso de mi vida, y es cuando encuentra a su mujer muerta porque se había suicidado con gas. Pero vean el testimonio que él da cuando, frente al cadáver de su esposa, después ya cuando le estaban velando, dice, el gas había tenido el efecto de dar una especial frescura al rostro de Teresa. Las mejillas tenían un delicado color rosado. En su ataúd parecía una mujer muy joven que hubiera dormido pacíficamente. Ese es el que se refiere a Teresa. Años después, en 1953, murió su madre y lo que dijo de su madre. Mi madre en el último momento experimentó la muerte como una liberación, pues cuando yo la miraba en el féretro, apenas si podía creer que la muerte pudiera imprimir a un rostro humano tanta belleza. Jamás había visto en mi madre una apariencia de tan sublime quietud y tranquilidad, una belleza casi clásica. Parece hasta algo siniestro, ¿no? La fascinación por la muerte de seres tan queridos. Con respecto al padre, tampoco mostró mucho duelo, lo que le provocó también mucho arrepentimiento. Es decir, hay una erótica con
la anulación del deseo, hay una erótica con la muerte y en la manera en que él sobrellevó la vida. Bueno, un poco del contexto, aquí está él. Este es un autorretrato que él hizo. Él termina pintando el sueño de los lobos, vendiéndolo a los psicoanalistas, y también era su hobby pintar paisajes, y bueno, era destacado en la pintura, pero todo un personaje. Vamos a seguir poniendo en contexto la vida y el análisis que Freud hace de este caso. Pues no sé si tengan comentarios. Creo que vas a trabajar también todos los errores de Freud con respecto a la construcción, las construcciones que hace en el caso, ¿no? Sí, que es ese punto que es en el momento del análisis del sueño. Sí, les voy a adelantar algunos temas que vamos a ver. La próxima vez va a ser el análisis del sueño y de la escena originaria, que es lo central de Freud, a lo que Freud se dedica en este caso. Pero también posteriormente vamos a hablar sobre, hay una controversia, muchos analistas o de la ámbitos, sí, dicen Freud era un pésimo clínico porque aquí lo que veía como neurosis era realmente una psicosis. Y entonces hay un trabajo excelente de Maleval en donde dice, no, 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 no es, es una locura que es diferente a una psicosis dentro de lo que es el campo de las neurosis y lo fundamenta. Hay diferentes versiones ahí, pero la otra parte, y es la última que va a abrir otra puerta, es lo que yo les mencionaba de las tesis de Freud tan atrevidas de hablar de la fantasía, de las transmisiones filogenéticas, de cómo algo vivido por alguien puede transmitirse de tal manera que aparezca como fantasía o como síntoma en una siguiente generación. Ahí hay unas relaciones muy interesantes que es donde vamos a abrir la posibilidad de incursionar en el tema y en otros autores, pero las tesis de Freud son muy atrevidas y sobre todo, como dices, las construcciones que hace del caso, la manera en que lo lleva y que lo fuerza, pero al punto de decir, ocurrió tal día a tal hora y fueron tantas veces. Es decir, es realmente sobrecargado lo que Freud hace ahí, pero vamos a ver el mismo Freud qué hace después con lo que él mismo dijo en el caso, pero sí, efectivamente hay mucho forzamiento y hay unas cuestiones muy contradictorias. Freud después, que también lo vamos a ver en análisis terminable e interminable, habla sobre lo acertado que fue el poner el término de este caso. De hecho, dice, el león salta solo una vez. Eso quiere decir que fue exactamente en el momento oportuno que Freud pensó que había dado esa indicación de término del análisis. Eso lo vamos a poner así como entre interrogación, si realmente fue lo más acertado que hizo Freud. Sí, realmente es difícil cuando de alguna manera un análisis se estanca o no hay, no se visualiza por dónde, ¿verdad? Porque pasa, a veces sucede que hay como una estasis del deseo, como una especie de estancamiento. En este caso, pues, tiene que ver con esa posición pasiva, pero también el asunto es hasta qué punto soportar el hartazgo y continuar, ¿verdad? O
que tenía Freud ya de este caso, o tomar una medida drástica que en realidad, pues Freud se la jugó. O sea, en este caso, pues él se jugó con ese ultimátum, digamos, se jugó que sucediera algo. Fue como una especie de acto analítico ahí de acto, para que algo sucediera, para que algo se moviera. Y bueno, el asunto es que pareciera que hubo un movimiento, pero del síntoma propiamente, pero el asunto fue a nivel estructural. ¿Qué sucedía a nivel estructural? Que finalmente eso no cambió la estructura. Y esta dimensión de la pasividad continuó, bueno, hasta su muerte, efectivamente, con la complacencia y la seducción que ejerció también sobre las personas psicoanalistas que pagaron por sus dibujos. O sea, finalmente el psicoanálisis lo sostuvo, lo mantuvo. El psicoanálisis lo mantuvo porque le pagó su vida, le pagó por vivir el día a día. Entonces, ¿hasta qué punto también esta cuestión de esa complicidad de los psicoanalistas implicó mantener, digamos, taponado el deseo Ujú, ujú. y que no llegara al Y fondo, que no llegara al fondo como para que él pudiera de alguna manera entrar en una verdadera crisis? sí. Fíjate que me hace pensar también en el contexto de, estamos hablando 1910, el momento en que Freud, pero yo creo que siempre Freud habló de la terapia psicoanalítica, siempre. Y si vemos, era como el enfoque médico tan pesado es, si tú tratas un caso y tú das de alta a un caso, es porque ese caso se resolvió, siguiendo con toda esta lógica médica. Si Ujú. nosotros vemos lo que dicen, por ejemplo, de Ana O, fue un éxito terapéutico, vemos la verdadera historia y fue terrible lo que pasó con ella al final. Si vemos el caso del hombre de los lobos, bueno, esto fue la indicación para que esto terminara. Pero la pregunta, me parece que es una pregunta ética, más allá de ese ámbito y de la lógica médica de dar de alta, de estar curado, es decir, ¿qué hubiera pasado si este hombre, para sobrellevar la vida, necesitaba ese espacio, esa transferencia, esa escucha? Para sobrellevar, dices, qué desesperación, se podía pasar la vida entera haciendo lo mismo. Sí, la sobrellevó de otra manera, pero ¿cómo? Llamándose hombre de los lobos y siempre teniendo relación con analistas. Creo que hay algo ahí, un desplazamiento que de alguna manera y él se presentaba como el hombre de los lobos, el paciente de Freud. Ujú. Lo marcó. Sí, lo cual es, bueno, muy triste también, porque es tomar el nombre patológico, digamos. Ujú, ujú, Bueno, eso pasa digamos, dentro de la psiquiatría, eso pasa. Yo he visto muchos casos donde los psiquiatras les encanta dar el diagnóstico a los pacientes. Y hay mucha gente que durante toda su vida vive presentándose por esta nomenclatura, ¿verdad? Es que yo soy maníaco depresivo, es que yo soy tal cosa, es que yo soy, bueno, ya no se usa maníaco depresivo. La ujú, nomenclatura cambió, pero de alguna del DSM, y entonces esa es su forma de presentación, ujú. Sí, sí, forma de estar en la vida. sí, su forma de estar en la vida, Mm, con el deseo taponado, además, ujú. sin nombre propio. ¿Alguien que quiera intervenir, comentar? Hola, No hola. sé. Un poquito sobre lo dicho anteriormente en la introducción, maestro Víctor, me quedé pensando en la línea tan fina que pudiera ser esto de construir, hacer una construcción
ayudar a que el paciente pueda asociar a partir de estas escenas, eh, y cómo no caer en un ejercicio de la psicología o de la psicoterapia en eso, ¿no? Quiero pensar que la diferencia la haría la relación transferencial, ¿no? Pero sí hay como una situación como muy actual, que creo que tiene que ver también, tendrá que ver con muchas cosas, pero también esta emergencia de las redes sociales, el chat GPT, todo eso, cómo ofrecen un como sí de las cosas, donde quizás ya no hay como muchas preguntas, las personas que llegan a consulta quieren más bien respuestas sobre preguntas que ni siquiera se Ujú. plantean, ¿no? Y hay como una urgencia de quíteme lo que siento, llámese angustia, Sí. ansiedad, o un malestar X. em, y bueno, proliferan también como muchas ejercicios de donde se ofrecen ese tipo de respuestas prontas, ¿no? Quiero pensar que no únicamente, es decir, no, quizás desde el psicoanálisis por ahí sí hay alguien que tiene esas respuestas a preguntas que otros no se formulan, pero bueno, hay muchas cuestiones, eh, sí y no sí, que ofrecen ese tipo de intervención, ¿no? Como de un saber sabido, ¿no? De antemano, y que se ofrece al otro que no se está preguntando gran cosa, ¿no? Eso por un lado, y sí también esta quizás urgencia de colocarse en el mundo a partir de una nomenclatura psiquiátrica o psicopatológica, y por ahí le decía yo a alguien, que pues esa no es una carta de presentación, ¿no? De pronto, no, yo soy esquizofrénico, pero tengo síntomas negativos y los positivos, bla, 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 porque un psiquiatra de tanto se lo dijo, ¿no? Entonces, me llama mucho a la reflexión lo ofrecido hoy, se lo agradezco y aprovecho para saludarlo después de tanto tiempo de no coincidir. Y un saludo a todos. Igualmente, Mercedes, qué gusto que estés por aquí. Espero seguirte viendo. Claro que sí. Sí, yo creo Sí, muy de que acuerdo, perdón, muy de acuerdo con tu comentario de no se trata de respuestas, sino de precisamente abrir preguntas y dar posibilidades de que haya un texto en donde parece una hoja en blanco, ¿verdad? sí, en ese sentido, digamos, el psicoanálisis él tiene todo un reto en este momento porque tenemos que tener en cuenta que la oferta crea la demanda y lo que se está ofertando desde el lado psi es nominación muy sencilla, muy fácil a partir del DSM. Por otro lado, se está ofreciendo una enorme cantidad de posibilidades de diferentes tipos de pseudoterapias, terapéuticas, terapitas, etcétera, que realmente no exigen la reflexión de ninguna manera, no exigen la pregunta, no exigen el preguntarse por sí mismo tampoco. Y entonces, bueno, lo vemos en los currículum de psicología. En este momento, prácticamente todos los currículum, por lo menos en Costa Rica, son cognitivo-conductuales, en España también, en Estados Unidos ni se diga. El psicoanálisis en Estados Unidos es propio más bien de la filosofía, de la literatura, qué sé yo, de esos otros campos. Y realmente a nivel de todo el mundo hay un cambio enorme, ¿verdad? Con un desprecio enorme del psicoanálisis y entonces nosotros tenemos ahí un reto muy fuerte porque efectivamente, ¿qué es lo que viene a buscar la gente que estamos recibiendo también en este momento? Y bueno, de eso hablé yo en la primera sesión, hablé de todo este tipo de terapéuticas, que el problema que tenemos también es que hay todo un discurso a nivel universitario que privilegia
estas otras terapéuticas y más bien nombra al psicoanálisis como una pseudociencia. Entonces, realmente tenemos un campo, digamos, estamos actuando en un campo muy difícil, muy áspero al psicoanálisis y bueno, tendremos que ver qué estrategias implementamos también. En eso estamos, Priscila. Sí, en eso estamos. En eso estamos y por eso la decisión también de reabrir este grupo, porque realmente sí, hay que incidir y más. Ujú. Bueno, ¿alguien más que tenga algún comentario, Víctor, que querés hacer un cierre? Sí, sí, pues desearles las mejores fiestas, que la pasen muy bien. Y nos vemos en febrero, tengo entendido. Yo les voy a mandar material. De hecho, miren, me encontré con este libro recientemente que pues ya está publicado hace mucho tiempo. Es un libro que se llama Conversaciones con el hombre de los lobos, un psicoanálisis y las consecuencias. Creo que lo conseguí ya en PDF, entonces yo lo envío para que esté a disposición de todos, pero si no, también con la referencia para quien lo pueda conseguir. Perfecto, Ujú. muy bien. Sí. Bueno, pues por parte del grupo de los martes les deseamos felices fiestas y un año nuevo lleno de literatura linda, de muchas letras, de letras bailando, danzando alrededor. Ujú. Y pues que no nos olvidemos de la importancia del lenguaje. Y bueno, nos vemos entonces en febrero, probablemente a mitad de febrero, les estaremos avisando cómo retomamos y digamos en el caso de las personas que asisten presencial, les estaremos dando también las indicaciones del aula en la que estaremos, desde la que estaremos transmitiendo y etcétera. Entonces, un abrazo para todos, todas y nos estamos viendo aquí, todas. Eric está preguntando que si la pierna de cerdo, pero no, la pierna de cerdo será hasta el año entrante, cuando ya recabemos una presencialidad suficiente. Laura, Hola, hola, hola. sí, Hay Laura. que Es que voy ganársela. manejando porque voy de camino, estoy aquí responsable, pero nada más era para despedirme. Nos vemos el próximo año. Felices fiestas a todos y a todas y mejores deseos. Que lean mucho, coman muy rico y la pasen muy bien. Gracias, igual. Bueno, hasta Gracias, pronto. Entonces, muchas doctor. gracias por la asistencia y también por sus presentaciones y también a Víctor, a Laura y también muchísimas gracias a las personas asistentes y sus participaciones. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Ya. Gracias, Gracias. hasta luego. ¡Feliz año! igualmente. Chao.